Hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Queremos hablar un poco del enojo, de este tema tan controversial y que creo que de alguna manera es un tema que hemos normalizado mucho. Es así como, pues es normal que todo mundo se enoje y es normal que te sientas así y todo esto. Y la verdad es que vamos a ver varios puntos importantes que nos van a ayudar a saber que el enojo, aunque sí es un sentimiento natural que todos experimentamos, también es cierto que el enojo no debe de estar nunca fuera de control. En Universidad de Vida estamos trabajando para que ustedes puedan encontrar las herramientas necesarias para que puedan llegar a solucionar todos los conflictos que usted pueda tener. Así es que hablar del enojo es un tema sí controversial porque hay muchas posturas acerca del tema. Por supuesto que el enojo, lo decía hace un momento, se ha normalizado de alguna manera y es cierto que es natural que todos sintamos enojo en algún momento de nuestras vidas. Porque sí es un sentimiento natural, pero el problema del enojo no es tanto sentir enojo, sino no saber cómo controlarlo. Y aquí me quisiera enfocar, no saber cómo controlarlo. Y ahí es donde nos atoramos mucho. Ahí es donde nos podemos estar atorando mucho. Entonces, sí es cierto que hay situaciones, que hay cosas que pasan, hay circunstancias que suceden en nuestras vidas que nos pueden llevar a este sentimiento, que podemos experimentar este sentimiento y no es malo el sentirlo, sino el no saber controlarlo. Este es ahí el problema, porque si podemos echarnos un clavadito a aquellos momentos en los que hemos estado muy enojados, cuando una persona está enojada, el efecto de su enojo pues no mejora las cosas. Definitivamente el enojo nunca va a ayudar a mejorar las cosas. Entonces tenemos que aprender a controlar. Pero normalmente las personas que están enojadas tienden a maldecir, a insultar, a hablar en términos muy subidos de tono. Normalmente cuando estamos enojados, nuestras ideas se pueden volver exageradas, nuestras ideas se pueden volver dramáticas. Cuando estamos enojados exageramos todo, ¿verdad? Cuando estamos enojados usamos muchísimo esas dos palabras que tenemos que aprender a darles un uso correcto y no usarlas siempre, que es nunca y siempre. Normalmente cuando alguien está enojado es que nunca me dices esto o es que siempre haces lo mismo. Estamos viendo estas dos palabras que son súper mal usadas en la comunicación, en las relaciones humanas, estas dos palabras que deberíamos de tener más mesura para usarlas, porque normalmente las estamos usando en demasía, las estamos usando muchísimo y no es bueno, no es bueno. No las usemos si no es siempre y no las usemos tampoco si no es nunca. Entonces, es importante que sepamos que tu reacción en los momentos y en las circunstancias donde hay este sentimiento del enojo, tu reacción refleja tus pensamientos internos. El enojo y el efecto o la reacción ante el enojo está totalmente ligado a tu interior. ¿Cuánto has trabajado en tu interior? ¿Cuánto has trabajado en ti? ¿Cuánto has arreglado esa parte interna en ti como para moldear tus emociones, para controlar tus emociones? Porque acuérdense que las emociones todos las tenemos. Hombres y mujeres tenemos emociones. Hombres y mujeres somos emocionales en diferentes grados, por supuesto, pero los hombres tienen emociones, las mujeres también tienen emociones. Y el problema de las emociones no es tenerlas. El problema de las emociones es no controlarlas, no controlarlas. Entonces, vamos a ver algunos puntos importantes de ese tema del enojo. Hemos oído mucho decir, ¿verdad? La frase esta de me hicieron enojar. ¿Alguna vez la ha dicho usted? Me hicieron enojar. Y la verdad es que nadie tiene el poder de hacerte sentir lo que tú no quieres sentir. Entonces, esto se usa mucho como una justificación para darle rienda suelta a ese sentimiento. Y bueno, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos personas que cuando se enojan se convierten en personas totalmente iracundas, totalmente exageradas y sin control de sí mismos. Y en esos momentos es cuando suceden a veces cosas muy fuertes en la vida de alguien.
por supuesto que todos conocemos a alguien que ha tenido una reacción de enojo y voy a poner un ejemplo que es muy fácil que pase. Por ejemplo, cuando alguien sufre una infidelidad, sea hombre o sea mujer, ¿eh? Cuando alguien sufre una infidelidad, es tal el enojo por la infidelidad y que además el problema no es sentirlo, acuérdense. Por supuesto que una infidelidad te puede hacer sentir ese enojo. El problema es que se quedan con ese enojo por años, por años, por años, por años, por años. No lo resuelven. Entonces, la cuestión con el enojo es que se tiene que resolver. Se tiene que resolver. Y cuando alguien sufre una infidelidad, muy comúnmente algo que sucede es que el que sufrió la infidelidad después por enojo también es infiel. Entonces, imagínate el alcance que tiene cuando no sabemos controlar el enojo en nosotros mismos. A veces le decimos a la gente, no te enojes, pero bueno, ¿tenemos nosotros ya desarrollado el control sobre nuestro propio enojo? Entonces, acuérdate, no es que te hicieron enojar, tú decides. Acuérdate, la gente hace cosas, no te hace cosas. La gente hace cosas y la mayoría de las cosas que la gente hace las hace sin pensar. Si todos pensáramos antes de hacer las cosas, créeme que viviríamos en una vida mucho más plena, con menos problemas, con menos conflictos. Pero acuérdate de esto, la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú tienes que saber cómo canalizar lo que cada persona hace. Entonces, nadie puede hacerte sentir ni nadie puede obligarte a sentir lo que tú no quieras sentir, aun cuando pueda estar justificado este sentimiento de enojo por la situación y puedes explicármela y decir, pero es que no sabes, pasó esto, me hizo esto. Y creo que desde ahí, desde el vocabulario que usamos para atribuirnos tantas cosas, es desde donde estamos teniendo muchos problemas y muchos conflictos. Entonces, fíjese bien, hay los que dicen, ¿verdad? Es que me hicieron enojar, es que me hizo enojar. No, discúlpame, eso es dejarle a otra persona la responsabilidad de lo que solamente tú tienes que aprender a controlar. Entonces, cuidado con esto, porque esto lo usamos para justificar nuestro enojo y para que después de que hicimos guerra, hicimos semejante show porque nos enojamos, después de eso, pues es así como que curarse en salud, dicen por ahí ese dicho, ¿verdad? Es como que curarse en salud. Sí, es que hice todo eso porque es que me hizo enojar ella. Y entonces lo usamos para justificar las cosas que hicimos después. Pero la reacción ante el enojo es tu responsabilidad. Es algo que tienes que saber y tienes que trabajar. Ahora, esto es con los que me hicieron enojar, pero hay otros que se enojan solitos. Imagínate, qué locura, ¿no? Hay otros que nadie les hizo nada, pero están enojados. Y entonces, cuidar mucho esto, porque no es necesariamente que alguien te hizo enojar. Hay gente que está enojada con ella misma. Hay personas que están enojadas con sí mismas. Y ahí es donde hay un problema. La mayoría de la gente está teniendo enojos antiguos, enojos perpetuos, perdóname. Y hay gente que se muere enojada por una situación. ¿Por qué? Porque nunca recibió la ayuda, porque nunca la pidió o porque nunca la quiso. Este es otro problema, porque el enojo no lo resuelve el tiempo. Ojo con esto, ¿eh? El enojo no lo resuelve el tiempo. Mucha gente dice, deja que se me pase. ¿Han oído a alguien decir eso? Deja que se me pase mi enojo, deja que se me pase el enojo y al rato vemos. Y el punto es que hay gente a la que no se le pasa. No se le pasa el enojo. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los años y vemos a muchas familias destruidas, muchas familias que se separaron, muchos matrimonios que se separaron o muchas familias de hijos con padres, hermanos con hermanos, etcétera, etcétera, que aun cuando están separados viven en guerra porque están enojados, no resolvieron el enojo. La verdad es que es un tema bien interesante. ¿Conoces gente que no manifiesta enojo y prefiere callar? ¿Han conocido gente así? Gente que sí es, cuando se enoja, lo que hace mejor es guardar silencio. Guardar silencio.
Y te digo una cosa, esa es una señal de un cierto grado de madurez. ¿Sabes por qué? Porque esa persona ya se conoce. Esa persona ya tiene control de sí misma. Esa persona ya sabe que si habla en ese momento donde está enojada, va a decir tonterías. Esa persona ya sabe que si habla en ese momento que está enojada, esa persona ya sabe que la va a regar y que se va a arrepentir de muchas de sus palabras. Entonces, a veces es más prudente callar. Y luego está la otra parte, ¿no? Cuando hay esta situación donde hay uno que quiere callar y que el que quiere seguir hablando y quiere seguir en el pleito y quiere seguir en el enojo, se enoja porque se cayó la otra persona. Entonces, híjole, esto del enojo ha sido usado para un juego muy negativo y muy destructivo en las relaciones. Entonces, se requiere de madurez, por supuesto, para poder tener control sobre el enojo. Se requiere de madurez. No se puede de otra forma. Madurez mental, y en esto quiero hacer un énfasis. Necesitas reestructurar tu forma de pensar, porque definitivamente tus reacciones al enojo tienen mucho que ver, lo dije hace un momento, con lo que tú piensas internamente, con la actitud que tú tienes internamente de ti hacia con los demás, de ti hacia con la vida. Depende mucho de esto. Entonces, si tú todo el tiempo tienes ese sentimiento o esa emoción o ese sentir o ese pensamiento de decir es que nadie me quiere, todos me odian, y si tú tienes por dentro ese pensamiento, por supuesto que tu reacción solamente necesitas un toquecito para reaccionar y para enojarte al mil. Entonces, necesitas reestructurar tu forma de pensar. Necesitas reestructurar tu forma de pensar. Estas personas que logran mejor ser prudentes y callar, porque hay ocasiones en las que lo más prudente es callar. Hay ocasiones y tenemos que saber identificarlas. Tenemos que saber en qué momento es más prudente callar. Tenemos que saber que no siempre hablar es lo mejor, porque tenemos que encontrar diferentes aspectos que voy a mencionar. Pero la verdad es que cuando tú estás enojado siempre vas a estar hablando cosas incorrectas. Cuando tú estás enojado vas a romper cosas. Cuando tú estás enojado vas a golpear cosas. Cuando tú estás enojado y no tienes control de ti mismo, no tienes control de ti mismo. Acuérdense que hay dos tipos de personas. Las que se enojan con control y las que se enojan sin control. Nada más hay de esas dos. No hay de otras. Y entonces tienes que saber cuál es tu alcance. Por eso hice la pregunta, ¿cuán explosivo eres? Del 1 al 10, ¿cuánto consideras tú que eres explosivo, explosiva en un momento en el que te enojas? Porque eso habla mucho de cómo estás pensando, eso habla mucho de cuáles son tus pensamientos internos, eso habla mucho de cómo estás tratando los diferentes asuntos de tu vida, de cómo los estás tratando, de cómo estás abordándolos, de cómo estás siendo capaz de abordarlos. Entonces, es impresionante, ¿verdad? Es impresionante el efecto del enojo sin control. Porque te voy a decir algo, normalmente, y lo digo entre comillas obviamente porque no debería de ser normal, no debería de ser normal, no debería de ser normal. Dije, es natural sentir el sentimiento de enojo, es natural, pero no debería de ser normal reaccionar de manera negativa ante las situaciones que nos pueden causar enojo. Entonces, normalmente el efecto del enojo sin control incluye venganza. Ojo. Y yo te preguntaría ahora, ¿qué tan vengativo eres? ¿Qué tan vengativa eres? Interesante, ¿verdad? Creo que son preguntas que normalmente no nos levantamos un sábado por la mañana, ¿verdad? Y agradecemos a la vida por abrir nuestros ojos y después decimos, ay, qué tan vengativa estaré siendo. No, no es algo que examinemos normalmente, pero es muy interesante la pregunta, porque aquí podríamos entonces establecer cuáles son mis pensamientos internos, cuál es la calidad de mis pensamientos internos. Estoy buscando cómo vengarme cuando me hacen enojar, y esto es entre comillas, acuérdense, nadie tiene el poder de hacerte sentir lo que tú no quieres sentir. Nadie.
tú le puedes poner fin a cualquier sentimiento negativo en el momento en el que tú quieras hacerlo. Por supuesto, para esto requieres de ayuda. Requieres de ayuda. Estas cosas, mucha gente dice, no, yo no necesito ayuda, yo puedo solo. No, discúlpame, pero nadie puede solo. Si pudiéramos solos, pues viviríamos aislados, cada quien en su islita, cada quien en su pedacito y no tendrías que convivir con nadie. No formarías familias, no tendrías necesidad de tener amistades, no tendrías necesidad de tener a una persona cerca con quien hablar, con quien platicar. Pero esa necesidad la tenemos todos, ¿eh? Todos y todas, por muy llanero solitario que te creas. Entonces, todos tenemos esa necesidad. Entonces, ¿qué tan vengativa eres? ¿Qué tan vengativo eres? ¿Cuánto estás buscando vengarte de lo que te hicieron? Entonces, recuerda esto, la regla del enojo. Enojarse no soluciona nada. Esa es una de las reglas del enojo, que tenemos que saber del enojo. El enojo no soluciona nada. ¿Alguna vez en tu vida has resuelto algo enojándote? Yo te preguntaría eso. ¿Cuándo en tu vida me puedes decir, y si lo tienes, por favor, compártemelo, porque voy a pedirte que me ayudes? Pero, ¿cuándo en tu vida has podido resolver o te ha facilitado resolver algo, un conflicto, un problema en tu vida enojándote? Ahí nos damos cuenta de que enojarse no soluciona nada. No va a solucionar nada. El enojo no va a solucionar nada. No te va a hacer sentir mejor a ti. Jamás alguien enojado se siente. Nadie está enojado y dice, ay, me siento de maravilla. Es el día más feliz de toda mi vida. Nadie hace eso. Nadie hace eso. Entonces, no te hará sentir mejor, no va a solucionar las cosas, no va a hacer sentir bien a las personas con las que te enojas. También eso es un hecho. No hay nada de bueno en el enojo. Entonces, cuando tú estás enojada o cuando tú crees que estás enojada perpetuamente con alguien, porque ese es el problema. El problema es que cuando estamos experimentando el enojo decimos, estoy enojada. Y entonces ese es un pensamiento interno que tú siembras en ti. Y entonces te quedas ahí atorado. Te quedas ahí, estoy enojada. Y de repente como que se te olvida, ¿verdad? Y dice mi esposo esto. Dice, y se te olvida que estás enojada de repente y vas y quieres hacerle un cariño con el que te enojaste, pero en ese momento retiras tu mano porque te acordaste que estabas enojado. Y así funciona, ¿eh? Por eso es que la mente es muy poderosa y por eso es que a la mente hay que estructurarla, hay que reestructurarla. A la mente hay que trabajarla. Tu mente tienes que trabajarla para que dejes de tener todas las interpretaciones equivocadas que tienes de tus ideas. Porque ese es el problema de los pensamientos. El problema de los pensamientos es que tú crees que estás bien. Tú crees que tu interpretación de las cosas es la correcta y por eso actúas en consecuencia. Pero necesitamos reestructurar la manera de pensar. Toda nuestra manera de pensar ha sido afectada desde que somos niños, desde lo que oímos, lo que vimos, lo que nos dijeron. Todo eso está así porque ha sido afectada o de manera positiva o de manera negativa. Y hay que romper los moldes. Hay que romper los moldes de lo común, los moldes de lo que todo mundo hace, de lo común y corriente. Hay que romper esos moldes que no nos han dejado nada. Entonces, en realidad, el enojo no resuelve nada, el enojo no ayuda en nada, el enojo no te hace sentir nada mejor. En realidad, el enojo todo lo pone peor. En realidad, el enojo todo lo pone peor. Entonces, hay gente que tiene una mala interpretación, fíjate bien, de un pensamiento, y hay mucha gente que cree que con estar enojado con alguien está castigando a la persona. Está muy relacionado esto. Hay mucha gente que cree y dice, ay, no, pues yo me voy a enojar con ella y con ese enojo que yo tengo voy a castigarlo a él o voy a castigarla a ella. Y te digo algo, es todo lo contrario. Puede ser que afectes a la persona al estar enojada y depende mucho de la madurez de la otra persona también, porque también hay personas que no se dejan afectar por el enojo de otros. Y eso también es un tema, es un punto bien interesante. Pero el que se está castigando verdaderamente es el que está sintiendo el enojo contra alguien.
ese es el que se está castigando. Verdaderamente el más afectado es el que lo siente, porque el más afectado es el que está con el enojo. No sé si alguna vez se acordarán que en los tiempos pasados, cuando alguien se enojaba o se asustaba, le decían, cómete un pedazo de pan para que te recoja el enojo o te recoja la bilis, decían, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de eso. Después, cuando yo aprendí de esto, cuando estuvimos aprendiendo y estudiando para ver todo este efecto del enojo, dije, no, pues el pan no lo cura, ¿verdad? El pan no cura el enojo, definitivamente no. Entonces es otra cosa que tienes que saber, que el enojo no se cura con pan, el enojo no se cura con el tiempo, el enojo no se resuelve solo, ni castigando al otro con tu enojo, no, no pasa nada de eso, eso son interpretaciones equivocadas que hemos tenido porque nos hemos dejado llevar por lo que algunos dicen o muchos dicen. Entonces, el castigo no es para la persona con la que tú te enojas, el castigo es para ti. El castigo es para ti. Y mira, nada más hay que ponernos a pensar cuáles son los efectos negativos en la persona que se enoja constantemente y que no tiene control de sí misma y que no tiene control de sus enojos. Y es una persona amargada, es una persona jetona, es una persona que está todo el tiempo con cara larga, una persona que no tiene control de sus propios enojos, es una persona que se enferma, por supuesto. El enojo estimula la enfermedad, el enojo baja las defensas. Por eso es que ahora en estos tiempos donde hemos vivido rodeados de esto, del contagio y todo eso, al principio de la pandemia ustedes se acordarán que lo que más circulaba en redes sociales es no te enojes, mantente en paz, habla bien, piensa bien, alegra el cuerpo, alegra la vida, alegra tus palabras, porque todo esto tiene mucho que ver en tus defensas. La gente que más se ha contagiado o la gente que se ha contagiado ha sido porque no tiene las defensas necesarias y el enojo baja mucho las defensas. Entonces, nada más por pura conveniencia personal, hoy me gustaría decirte que tomes cartas en el asunto en este tema. Es natural enojarse, pero no es normal reaccionar. Entonces, tengamos cuidado con ello. Así es que deja de andar diciendo, deja que se me pase. No, con el tiempo se me va a pasar. Con el tiempo se me va a pasar. ¿Y sabes algo? Conozco personas que llevan 30 años dejando pasar el tiempo para que el enojo se resuelva. Conocí personas que se murieron enojadas con su papá, que se murieron enojadas, con su mamá, que se murieron enojadas, con sus hijos, que se murieron enojadas, con la vida, que se murieron enojadas, con ellas mismas. Entonces, el enojo es una trampa que te mantiene en el engaño de que resolverlo depende de lo que haga quien te hizo enojar. Ojo, fíjense bien, esta es bien, bien interesante. El enojo es una trampa que te mantiene en el engaño de que resolverlo depende de lo que haga la persona que te hizo enojar. Entonces, es esta actitud de hasta que me pida perdón. Ay, no, pues el que me dijo de cosas, el que me ofendió, fue él. ¿Yo por qué tengo que hablar? ¿Yo por qué tengo que buscar resolver algo? No, 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 hasta que venga y me pida perdón. Y algunos hasta de que venga y que me pida perdón y de rodillitas, ¿no? Porque además algo que tengo que decirte es que tu grado de reacción ante el enojo está muy vinculado a tu grado de soberbia, a tu grado de orgullo. ¿Cuánto te dura el enojo? Cuán orgulloso eres. ¿Cuánto te dura el enojo? Cuán soberbio eres. Porque mucha gente usa esta postura de estar enojado para manipular otras cosas. Entonces, ojo, porque es un tema súper poderoso. Y es un tema que vivimos todos los días. Es algo que vivimos todos los días, todos los días. Entonces, el enojo es una trampa que te va a mantener creyendo, erróneamente, por supuesto, que resolver tu enojo depende de lo que haga la persona que te hizo enojar, según tú, te hizo enojar y ya aclaramos ese punto, ¿verdad? Nadie tiene el poder de hacerte sentir lo que tú no quieres sentir, incluyendo el enojo. O de que pase el tiempo. Es una trampa también y es una idea equivocada. Pretender que pase el tiempo y que entonces con pasar el tiempo, con eso entonces se va a resolver el enojo. No, no es así. El enojo no lo resuelve el tiempo. El enojo lo tienes que resolver tú y lo tienes que resolver además rápido. 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 Híjole. ¿Cómo sería nuestra vida si aprendiéramos a resolver el enojo rápido?
¡Wow! ¿Tú sabes cuántas relaciones se podrían restaurar? ¿Tú sabes cuántas relaciones se podrían arreglar? Entonces, el enojo no lo resuelve el tiempo, ¿queda claro? ¿Tú creías que el enojo lo resolvía el tiempo? Sí, yo creí, ¿no? Yo creí que pasados los años iba a resolverse mi enojo. No, 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 no es así. No es así. Lo tienes que resolver tú y lo tienes que resolver rápido. Esta es otra característica súper importante. Lo tienes que resolver tú y lo tienes que resolver rápido, rápido, no dejar pasar tiempo. Si tú dejas pasar tiempo con el enojo, va a hacer raíces de amargura en ti. Se va a enraizar en ti y te vas a acostumbrar a vivir con ese sentimiento de enojo. Acuérdate, nos acostumbramos a estar en ciertos estados. Hay gente que se acostumbra a estar en un estado de tristeza. Hay gente que se acostumbra a estar en un estado de alegría. Hay gente que se acostumbra a estar en un estado de negatividad. Hay gente que se acostumbra a estar en un estado de positividad. Tú te puedes acostumbrar a lo que escojas acostumbrarte. Hay gente que se acostumbra al desorden y hay gente que se acostumbra al orden. Entonces, todo tiene que ver con lo que practicas, todo tiene que ver con lo que tú haces, todo tiene que ver además con lo que quieres vivir, con lo que quieres vivir. Entonces, fíjate bien, si tú no resuelves el enojo, tú, ¿quién va a resolver el enojo? Tú, tu enojo, tú lo resuelves. Mi enojo yo lo resuelvo, pero tu enojo, tú lo tienes que resolver. Tú lo tienes que resolver. Por supuesto que cuando tú intervienes en alguna situación donde de alguna manera tú estás influyendo para el enojo en otra persona, por supuesto que si tú te equivocaste, es de grandes pedir perdón y decir, perdóname, lo siento, me equivoqué, la regué, no debí decirte esto, porque sé que te enojó lo que te dije, no debí decirte esto, no debí hacer esto. Por supuesto que estoy hablando también de esto, porque con esto no estoy diciendo, ay, sí, di lo que quieras, haz lo que quieras, destruye lo que quieras y ni modo, deja al otro que resuelva su enojo. No, tú haz lo que te corresponde. Tomar parte de responsabilidad, tomar toda la responsabilidad acerca del enojo, incluye también el que nosotros seamos responsables de en lo que es posible de nuestra parte y en lo que está en nuestras manos hacer, ayudar al otro a que pueda resolver la situación que hayamos tenido. Hay gente que sigue enojada aún después de que le pides perdón. Ese ya es otro tema. Ese ya es otro tema. Tú cumpliste, tú lo hiciste, tú pediste perdón, tú dijiste perdón, lo siento, me equivoqué. Y esta frase es de gente grande, ¿eh? De gente grande y hablo de grandeza, no de gente grande de edad. Hablo de grandeza, grandeza interior, grandeza de tus pensamientos internos, grandeza de tu corazón, grandeza de tu calidad de persona. Y hay gente que le puedes pedir perdón y que puede seguir enojada. Hay gente que le pides incluso perdón y te dice, no, 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 a mí que te perdone Dios porque yo no puedo. No sé si alguna vez han tenido un caso así, pero hay gente que te quiere dejar atada a su enojo. Y uno tiene que aprender a liberarse de eso. Uno tiene que aprender a zafarse de esos lazos que muchas personas en su afán de manipular nos pueden querer, pretender tener atados a su enojo. Entonces, que no se te pasen los años enojado, por favor. Que no se te pasen los años enojado. Tienes que aprender este punto tan importante en tu vida, no, que no se te pasen los años enojados. He conocido mucha gente que ha querido resolver el enojo solo. Y quiero decirte esto, solos no podemos. Necesitamos de alguien que nos ayude, necesitamos de alguien que nos instruya, que nos oriente, que nos diga por dónde, que nos ayude a reconocer cuáles son esas áreas donde estamos enojados. ¿Sabes que tú estás enojado por cosas que pasaron en tu infancia? Y tienes 40 años o 50 años. Sabes que sigues enojado, aunque mucha gente dice, no sabía que estaba enojada por esto. Y me di cuenta que estaba enojada, que tenía muchos años enojada por esta situación, que no lo había resuelto, que solamente lo había puesto como que en la caja de los pendientes. ¿Qué tiene tu caja de los pendientes? ¿De pendientes contigo? ¿Qué tiene tu caja de pendientes con otros? ¿Qué tiene tu caja de pendientes? Algo que es importante que sepas para poder
resolver el enojo es pedir la ayuda, por supuesto. Pedir la ayuda. Entrar a un proceso, y nosotros lo tenemos en Universidad de Vida, te lo voy a contar en un momentito más. Entrar a un proceso que te ayude, que te guíe, que te oriente, un proceso contigo mismo, por supuesto, para que tú puedas tener la mejor actitud para superar tal situación. Hallar solución en cómo enfrentar, cómo manejar una situación. Esto no lo aprendes en la universidad. Tú puedes estudiar un doctorado, puedes estudiar un diplomado y puedes estudiar muchas cosas académicas donde no te enseñan esto. Entonces, muchas veces sí somos muy buenos y somos muy capaces y tenemos muchas habilidades impresionantes en el área de lo laboral, en el área de lo empresarial, pero no tenemos control de nosotros. No tenemos control de nosotros en cuanto al tema del enojo. Entonces, lograr la mejor actitud. Por supuesto que la comunicación es indispensable para este tema del enojo, la comunicación, porque acuérdate que cuando tú estás enojada, tú tiendes a sacar conclusiones, ¿verdad? De acuerdo a cómo te sientes. Y entonces te va a llevar a actuar en consecuencia. Y alguna de esas conclusiones que tú saques por cómo te sientes, obviamente alguien que se siente enojado, pues no siente nada bueno. Entonces vas a empezar a sacar esas conclusiones que te pueden llevar a tomar decisiones extremas, decisiones fuera de lo correcto, decisiones de acuerdo y ligadas al cómo te sientes en ese momento y no a lo mejor para la situación. Entonces, cuando tú estás enojado, cuando tú estás en una discusión acalorada, tienes que desarrollar esto en ti, tienes que aprender a tranquilizarte. Por supuesto que esto no lo vas a lograr si no aprendes cómo tener control de ti. Cómo tener control de ti, porque tener control del enojo es tener control de ti. Y si tú no aprendes a tener control de ti, no puedes resolver el enojo. Tienes que aprender a tener control de ti. Entonces también tenemos que aprender, y una de las partes de una persona que de verdad quiere aprender a poner orden en esta área de su vida, en esta área del enojo y bajarle todas las rayitas, no solamente a la hora de reaccionar en el enojo, sino también bajarle todas las rayitas en hacer cosas que metan a otros en ese punto de enojo. Cuidarnos mucho de lo que decimos. A veces decimos cosas y en nuestra bromita podemos estar generando en otra persona ese sentimiento de enojo. Entonces, escuchar también el trasfondo del enojo de las otras personas. Eso también es muy interesante y es de maduros. Escuchar el trasfondo, ok, está muy enojado, ¿por qué está tan enojado? ¿Cuál es el trasfondo de ese enojo? Por supuesto que esto no justifica que el que está enojado esté más enojado, ojo, ojo. No, esto es para crecer, para que tú crezcas, para que tú de verdad puedas. Tú puedes estar, a lo mejor la persona que está enojada contigo, lo que está sintiendo se está sintiendo abandonada, se está sintiendo despreciada, se está sintiendo no querida, y es su manera de manifestarlo. No es la correcta, por supuesto, porque nunca usar el enojo para manifestar el cómo me siento será bueno, nunca. Pero será muy interesante que puedas cuestionarte con paciencia y con buena actitud, con buena disposición y con buena voluntad, si la persona que está enojada contigo no está pidiendo a gritos algo. Entonces, esto es muy, muy interesante. Hay que aprender a cambiar el entorno, hay que aprender a usar también el humor para calmar el enojo, pero cuidado con el humor, porque el humor puede tener dos puntos y es reírte de tus problemas simplemente y decir, bueno, ya, pues ya pasó, me voy a calmar, me voy a tranquilizar, voy a ver cómo soluciono esto, pero también puedes tener el humor cruel y el humor sarcástico, que es una forma de agresión nada saludable y que mucha gente la usa, ¿eh? Mucha gente usa esto del humor para burlarse de lo que otra persona está sintiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los diferentes puntos que estamos aprendiendo. Así es que, ¿cómo saliste en tu evaluación, en tu autoevaluación acerca de cómo reaccionas con el enojo, de cómo estás en esta parte y en este punto del enojo? Tenemos ya algunas preguntas interesantes. Y dice, ¿cómo controlarlo? Ya lo dije, depende mucho de la estructura de tus pensamientos. Ahora, ¿hay una forma de pensar correcta? Sí, necesitamos reeducarnos en la manera de pensar.
Nosotros por eso hacemos este viaje que se llama Nací para Triunfar. Es un viaje de 3 días, 2 noches, en donde la gente, la persona, todos los participantes tienen la oportunidad de trabajar ellas con ellas mismas y de darse cuenta cuáles son las cosas por las que están enojadas. Número 1, hay que reconocerlo. Creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que estoy enojada por esto. Reconocer que estoy enojada por esto. Nosotros tenemos este viaje donde se van 3 días y 2 noches y las personas trabajan con estos puntos, con estos aspectos, trabajan con ellos. Cada persona es su propia terapia porque pues si usted empezó el problema, también en usted el problema finaliza. Cuando usted le pone, aquí se acabó. Entonces, ahí te das cuenta de cuáles son las cosas. Nosotros te ayudamos a que tú puedas identificar cuáles son esas áreas, cuáles son esas cosas que te están enojando. Y también te damos todos los pasos a seguir para cerrar esos capítulos de enojo que todavía están abiertos y que muy seguramente están haciendo heridas en tu alma y en tu corazón. Te damos todos los pasos, desde el 1 hasta el final. Y tú lo resuelves porque lo resuelves. Por supuesto que siempre habrá quien se resista a resolver el enojo. Por supuesto que habrá personas que se resistan aún sabiendo cuál es el caminito para resolverlo. Porque, lo repito, el enojo también incluye un deseo de manipulación. Cuando una persona no renuncia a su enojo es porque también está encontrando en esa parte de estar enojada ciertas cosas que le ayudan a manipular a otros. Y ojo, porque pues de esto nunca va a terminar bien. Nunca termina bien. Entonces, ¿cómo controlarlo? Por supuesto que es todo un proceso. ¿Cómo controlarlo? Depende mucho de lo que tú tengas en la estructura de tu forma de pensar, en la estructura de tu forma de sentir. También depende mucho de cuán juicioso eres. ¿Cómo controlarlo? Depende mucho de cuán juicioso eres. Contigo, por supuesto, que normalmente no somos igual de juiciosos con nosotros mismos que con los demás, somos más rudos y más duros con los demás. Entonces depende mucho de esto, depende mucho de cuán enojado quieras estar y depende mucho de qué decisión tomes para poderlo controlar. ¿Cómo puedo hacer para que la gente de mi alrededor no lo note? Híjole, qué buena pregunta. La verdad es que tú puedes estar sintiendo el enojo y puedes estar haciendo todo para cuidar tu actitud y de que nadie se dé cuenta. Por ahí conocí a una persona que decía, lo grave no es enojarse, sino que todos se den cuenta de que te enojaste. Entonces, ¿qué es lo que demuestra que estás enojado? Tus palabras, tus hechos. ¿Cómo hacemos que la gente de mi alrededor no lo note? Pórtate bien. Ten cosas bonitas, di cosas bonitas, haz cosas bonitas. Esa es la mejor manera de que la persona no lo note. ¿Y si se puede? Claro que sí se puede. Por supuesto que tiene que haber un empoderamiento en los pensamientos. Un empoderamiento en los pensamientos. Entonces, esta pregunta me encantó. A veces me preguntan, ¿estás enojada? Y contesto no, pero no lo puedo evitar poner cara molesta. Es obvio, claro. Es una cuestión de decisión, ¿sabes? Es una cuestión de decisión. Es cierto que el enojo al ser un sentimiento, por supuesto que todo el cuerpo lo resiente. Así como cuando tú tienes un sentimiento de alegría, todo tu cuerpo lo resiente. Pero aquí es donde entra la parte del controlar esto, del controlarlo. Entonces, les diré, como yo les digo a las mujeres en el nivel 1 de Mujeres de Verdad, de Universidad de Vida, yo siempre les pregunto, ¿estás enojada? Y me dicen no. Y entonces yo les digo, avísale a tu cara. Esa es la solución. Avísale a tu cara. Avísale a tu cara que no estás enojada. Tu cara va a decir que estás enojada o tu cara va a decir que estás contento. ¿Qué quieres que tu cara diga? En esa postura te tienes que poner. Te tienes que poner en esa posición. ¿Qué tip pueden compartir para que la molestia no sea tanta cuando me interrumpen, cuando estoy concentrada o cuando estoy trabajando? De las mujeres esto es muy común, no quiero decir que es normal, es común, ojo, ojo. Y te voy a decir algo, es parte de la buena voluntad. Creo que hay que desarrollar mucho la buena voluntad dentro de nosotras.
Tenemos que entender que, por ejemplo, yo te diría a ti, a la persona que hizo esta pregunta, ¿qué pasaría si estás concentrada y estás trabajando y suena la alarma sísmica? ¿Pondrías cara de molestia de, ay, la alarma sísmica, que no sabe que estoy trabajando, que estoy concentrada? Espero con eso haber contestado tu pregunta. Y si no, vete al Nací para Triunfar y ahí te doy todo lo que falta de la receta. Yo conozco a una amiga que su esposo la engañó y siempre está enojada. ¿Por qué? Porque está ofendida. Por supuesto, lo que sufrió es una ofensa. Está ofendida, por eso está enojada. Pero lo que quiero decirte es que ella puede salir de esa situación. Es cierto que hubo un evento, es cierto que hubo una acción que lastimó su vida, lastimó su corazón, lastimó sus emociones, lastimó su seguridad. Por supuesto que lo entiendo perfectamente y claro, o sea, nadie que su esposo la engaña, pues puede andar por la vida súper feliz, contenta y no. Y es normal, lo voy a decir entre comillas, es normal que experimente tu amiga esto, pero no es normal que se quede ahí. No es normal que se quede ahí. No ha resuelto la situación. Ella seguirá enojada por mucho tiempo mientras no lo resuelva. ¿Qué tiene que hacer? Reconocer la situación, enfrentarla y solucionarla. Y eso no lo va a lograr sola. Invítala al Nací para Triunfar. ¿Qué pasa si lo quiero resolver, pero la otra persona no quiere? Ok, lo dije hace un momento un poco, lo abordé hace un momento un poco, pero quiero decirte esto. Acuérdate, yo dije, tú haz todo lo que esté de tu parte a hacer. Si tú ofendiste a alguien, tú tienes que decir, perdón, lo siento, me equivoqué. Y dije hace rato, hay personas que aunque les pidas perdón 100 veces, ellas quieren seguir enojadas y ahí tú no puedes hacer nada. Tú solamente tienes poder y control sobre lo que de ti depende. Tú solo tienes poder y control sobre ti, sobre tus decisiones. De las otras personas, cada quien tendrá que hacerse cargo de su propia situación. Entonces, cuando alguien no quiere resolverlo, tú simplemente ya lo intentaste, ya lo quisiste en tu corazón hacer. Es una verdad que lo quisiste hacer en tu corazón, lo hiciste con buena voluntad, lo hiciste con buena actitud, ya lo hiciste, la persona no quiso, esa fue su decisión y ahí tú no puedes intervenir. Pero tú siempre haz lo que está de tu parte hacer. Dice, ¿por qué enoja más cuando te dicen, ¿ya te enojaste? Normalmente es porque es verdad. Normalmente es porque es verdad. ¿Han oído esa frase que dice el que se enoja pierde? Es totalmente cierta. El que se enoja pierde. El que se enoja pierde. ¿Por qué enoja más cuando te dicen ya te enojaste? Porque es una verdad. Y acuérdate que la verdad, cuando te checa, te choca. Acuérdate que cuando la verdad te choca. Y lo que te choca es porque te checa. Entonces, si te choca que te pregunten, es porque te checa. Entonces, simplemente, ¿qué tienes que hacer? Cambiar tu actitud. Cambiar tu actitud. Y si alguien te pregunta, ¿ya te enojaste? Le puedes decir, sí, sí me enojé, pero ahorita cambio mi actitud. Sí, pero ahorita lo resuelvo. Sí, pero ahorita acabo con esto. Y next, lo que sigue. No te amargas la vida, no amargas el momento, paras el daño del enojo y continúas tu vida bien y feliz. Siguiente. ¿Cómo dejo de ceder mi poder cuando algo me molesta de la otra persona? Híjole, ¿cómo dejo de ceder mi poder? Aquí habría que ver a qué le llamas poder. Tendríamos que ver de qué poder estás hablando. ¿En qué situación? Creo que aquí sí tendríamos que saber un poco más. Y si tú quieres hacer alguna consulta, nos puedes escribir por un inbox o al WhatsApp de Universidad de Vida, también nos puedes escribir ahí y te vamos a responder con mucho gusto. Pero sí habría que saber un poco más de qué poder estás hablando, porque es un tema bastante amplio. ¿Cómo puedo decir qué es lo que me enoja, pero no reclamarlo? Híjole, es que tienes que ir al Nací para Triunfar. Ahí te damos el paso a paso de todas estas preguntas que estás haciendo. Pero lo que sí quiero decirte es que
No necesitas decir las cosas enojada para ser escuchada o decir las cosas enojado para ser escuchado. Este es un grave error que comete la mayoría de las personas. La mayoría de las personas cree que entre más grita, es más escuchada. La mayoría de las personas cree que entre más groserías dice cuando está queriendo hablar y cuando está enojada y cuando está enfurecida, es mejor. Olvídalo. Cuando tú estás haciendo un reclamo y no una petición o no un comunicarte, ojo con esto. Una cosa es reclamar y otra cosa es comunicar. Dos cosas muy distintas. Si tú reclamas, no estás comunicando. Tú simplemente estás dejando salir tu enojo, tu indignación y tu problema. Cuando alguien reclama, solamente está viendo su situación. Por eso es que tú vas y metes una reclamación. Una reclamación es donde solamente el cliente viene y me dice lo que no le gustó. Pero la comunicación es otro nivel totalmente. La comunicación, tú no puedes pretender reclamar y tener buena comunicación. No, es totalmente lo contrario. Tienes que sacar la reclamación para poder entrar a un ciclo o a un momento de verdadera comunicación, donde lo que quiero simplemente es decirte que esto no me gusta, que esto no me gusta. Hay ocasiones en que cuando la persona a la que le queremos decir lo que nos molesta o lo que nos enoja no es fácil de hablar con ella, muchas veces es mejor comunicarlo por escrito, pero sin reclamos. Y para eso realmente hay que ir al Nací para Triunfar para desarrollar ese arte, porque es un arte. Es un arte comunicar el cómo me siento y lo que siento o lo que me está molestando sin reclamos. Vamos con lo que sigue. Pero si lo callan por siempre y no se resuelve, ¿cómo se puede solucionar? No, pues no se puede solucionar. El enojo que tú calles, nunca lo vas a poder resolver. El enojo que tú calles nunca lo vas a poder resolver. Nunca lo vas a poder resolver. No se puede solucionar. Tienes que trabajarlo. Cuando estamos hablando de callarlo o de que tienes que hablarlo, no necesariamente es que lo tengas que hablar con alguien, simplemente lo tienes que trabajar tú. Tú lo tienes que trabajar. Porque increíblemente hay mucha gente que resuelve sus enojos callando. Ni siquiera lo tiene que decir, lo resuelve con ella. No sé si me explico. Ya están en otro nivel, están en otro punto de su vida. Ellos están en otro rollo de la vida. Ellos ya son de los que no necesito decirle sus cosas para yo estar bien. No, yo lo voy a resolver conmigo, lo voy a resolver dentro de mí, lo voy a resolver en mi alma, lo voy a resolver en mi corazón, lo voy a resolver en mis emociones. Y lo resuelven. Y no pasa nada. Ese ya es otro nivel. La gente que va al Nací para Triunfar, trabaja toda esta área del enojo bien. Y yo siempre le digo esto a la gente, si vas a ir a este viaje Nací para Triunfar, si vas a ir a este viaje, ve dispuesto a dejar todo, a sacar todo, ve dispuesto a resolver todo. Acuérdense, lo más importante de los conflictos, lo más importante de los problemas, lo más importante de la vida, lo más importante del enojo es resolver. 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 Tengo otra pregunta. Dice, tengo amigos, conocidos y familiares que han perdido a un familiar y siempre me han preguntado cómo canalizar el enojo ante la pérdida. Bueno, también son pasos muy importantes de lo que estamos hablando. El enojo por la pérdida. Número uno, tienes que aceptar lo que pasó. Si comienzas con el punto del es que por qué pasó y es que por qué, porque mucha gente lo que dice ante la pérdida de alguien es que por qué Dios se lo llevó, por qué fue que pasó y por qué tuvo que ser él y todas esas preguntas de las cuales no hay respuesta y no hay quien te las pueda contestar, porque además ninguna respuesta va a poder ser útil para alguien que está en estas condiciones. Simplemente acuérdate de ti, cuando has estado enojado, cuando has estado enojada. ¿Es un buen momento para hablar contigo? No, es exactamente lo mismo que pasa. Entonces, la pérdida, tú tienes que aceptar que ya hubo una pérdida. Ahora, yo te tengo una pregunta. ¿Perdiste todo con eso?
¿No tienes a nadie más a quien darle lo bueno de ti? Con esa pérdida que tuviste, te quedaste sin nada, ya no tienes a nadie, ya no estás tú, ya no tienes una vida, ya no tienes a nadie a quien darle, a quien ayudarle, te quedaste en ceros. Siempre le digo esto a la gente cuando tiene una pérdida de cualquier tipo, una pérdida de un familiar, la pérdida de algo, de algún bien o de alguna posición económica cómoda. Ok, ¿es todo lo que tenías? ¿Te vas a clavar en ver lo que perdiste y con eso vas a dejar de ver todo lo que todavía tienes? Y esto también, por supuesto, es un proceso que se trabaja en el Nací para Triunfar. Así es que vete al Nací para Triunfar y resuélvelo ya. Si no, va a dañar mucho tu vida y la vida de los que te rodean. Tenemos por ahí otra. ¿Por qué me enoja mucho cuando estoy enojada y me dicen tranquila? Y me intentan dar palmaditas. Dios mío. Mira, agradece a la vida que hay alguien que quiera que te tranquilices. Agradece a la vida que hay alguien que le importe, que dice, no, esta se va a poner loca, si no la calmamos. Ahora te voy a decir una cosa, es cierto que en esa palabrita de tranquila y de las palmaditas, sí es cierto que también hay cierto temor de la persona que está contigo, porque te conoce, porque sabe cómo te pones. ¡Auch! Entonces, te puede servir para dos cosas estas palabritas. Fíjate bien. El hecho de que alguien te diga tranquila y que te dé las palmaditas te puede servir para dos cosas. Para que verdaderamente te calmes y digas, ok. Si alguien me está diciendo tranquila, es porque esto es un foco rojo y las palmaditas es un foco rojo que me está diciendo, a ver, take it easy porque te vas a poner loca. Entonces puede servir como foco rojo si tienes una mentalidad reestructurada, si tienes una forma de pensamiento interno reestructurada, donde no creas que ponerte mal y que ponerte a aventar cosas, romper cosas, gritar, mentar madres, decir groserías y todo esto es normal. No, te voy a decir una cosa, es común, no tiene que ser normal. Entonces, es un foco rojo. Entonces, lo puedes usar, siempre acuérdate, tienes dos caminos, usarlo para bien o usarlo para mal. Tú escoges, depende de lo que hay dentro de ti, depende de lo que quieres conseguir, depende de lo que quieres vivir, depende de cómo quieres que sean las siguientes horas de tu vida. Así es que hay mucho por trabajar con este tema, ¿verdad? Dice, yo veo a una persona que me hizo mucho daño y me enoja verla. ¿Cómo dejo de sentir eso por esa persona? Eso se llama resentimiento, lo que tú tienes. Estás resintiendo cada vez que la ves porque no has solucionado eso. Sigues haciendo pasar por ofendida de esa persona y tú solamente has estado haciendo más fuerte ese lazo negativo de la relación con esta persona. Entonces dice, yo veo a una persona que me hizo mucho daño y me enoja verla. ¿Cómo dejo de sentir eso por esa persona? Yo me atrevería a hacerte una pregunta. ¿Cuántos años tiene que pasó esto? ¿Apenas fue? ¿Qué has hecho para arreglarlo? Porque el problema no lo tiene la persona. Realmente la que hace el coraje entripado cuando la ve, ¿quién es? ¿Tú o la persona? Eres tú. El otro o la otra, a lo mejor ni siquiera, o sea, a lo mejor te ve y te ve tan mal que a lo mejor hasta se pone a pedir por ti. Ay, que alguien la ayude o que alguien lo ayude, por favor. ¿Qué ganas? Volvemos al punto. El enojo no lo resuelve el tiempo. Ya dije hace un momento que el enojo te va a llevar a que tengas raíces de amargura, te va a llevar a enfermarte, te va a llevar a envejecerte. Cada vez que tú ves a la persona y sientes ese enojo, te estás envejeciendo, estás pudriendo tu corazón por dentro. ¿Te conviene? ¿Qué ganas con sentir lo que sientes? ¿Cuál es el beneficio en ese lapsus donde lo ves y sientes el enojo o el coraje? 27 años, por favor, vete al Nací para Triunfar. Y date la oportunidad de cerrar ese capítulo en tu vida y de vivir los muchos años que te pueden quedar por delante, los vivas libre de eso y los vivas bien y puedas ser una persona amable. Porque además te voy a decir algo, y es fuerte lo que voy a decir, pero lo tengo que decir.
Una persona que vive enojada jamás será fácil de amarla. Son personas que normalmente terminan solas. Nadie quiere vivir con ellas. Porque la vida se trata de disfrutar. En el fondo de todos nosotros, mujeres y hombres, de todo ser humano, está el ser feliz. En todos está ese deseo, ese anhelo. Entonces, ¿qué relación tiene ser feliz con enojo? Ninguna. No tiene ninguna relación. Casi siempre me siento enojada, pero no sé por qué. Otra vez vuelvo al punto. Hay que identificar qué es. Ese es lo primero que tienes. Si tú no sabes por qué, pues es como decir, pues es que no sé por qué como. O sea, pues comes porque tienes necesidad de comer, porque el cuerpo lo necesita, porque te da hambre. Entonces, no sabes por qué, tienes que irte al Nací para Triunfar para identificarlo. Ahí todo lo que hacemos en el Nací para Triunfar es una autoterapia. Tú no tienes que hablar con nadie de tus asuntos personales, es algo que haces tú mismo, tú misma, y tú mismo encuentras las razones y los porqués. Y tú mismo encuentras también el camino de la solución. Entonces, tienes que identificar por qué es. Tienes que identificar por qué. Si no encuentras el por qué, no podrá haber ninguna solución. Y seguramente en el fondo sí lo tienes claro, pero te ha costado reconocerlo. Realmente no te has metido tampoco a una dinámica donde puedas tener el tiempo aparte, donde puedas tener el tiempo para dedicarte a ti ese tiempo, y por eso nosotros nos vamos y nos apartamos de todo para que tú tengas esa oportunidad de recibir lo que tengas que recibir de conocimiento y de reestructurar tu forma de pensar, de acomodar todas tus ideas. Nosotros te ayudamos a esto con todas las actividades que hacemos en esos 3 días, y tú encuentras el porqué. ¿Cómo tener el equilibrio entre callar cuando algo te molesta, pero no dejar que se convierta en una bomba de tiempo? Muy bien, hablamos hace un rato de que teníamos que cuidar siempre la actitud, teníamos que cuidar siempre la comunicación, teníamos que hacer también a veces uso del humor para que las cosas bajen, pero también es cierto que hay que cuidar el entorno. Nunca hables en el momento equivocado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tú eres de las personas que tiene que pasar un considerable tiempo para poder abordar el tema de nuevo sin que te cause conflicto, deja pasar ese tiempo. Es mejor eso que echar a perder las cosas. Entonces, ¿cuándo se convierte en una bomba de tiempo? Cuando no lo resuelves tú. Entonces aquí, ¿cómo tener el equilibrio entre callar cuando algo te molesta, pero no dejar que se convierta en una bomba de tiempo? Ok, no hables cuando estás enojada, cuando estás enojado. Definitivamente en ese momento no es el mejor momento para hablar, sobre todo si tú no tienes control de ti. Y si la otra persona tampoco tiene control de sí misma, pues imagínate, olvídalo, no hay que hablar en ese momento. En ese momento hay que callar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Buscar el momento adecuado. Buscar el momento adecuado. Y es más, es muy bueno hacer una cita para hablar. Oye, me gustaría que pudiéramos tomarnos un tiempo. ¿Cuándo crees que pudieras que nos tomáramos un tiempo para arreglar lo que pasó en la discusión pasada, para poder solucionar eso y no quedarnos así, no dejar las cosas así? Esa es una buena forma de hacerlo. Entonces, esto es algo que es importante hacer. Obviamente tú tienes que saber que cuanto más madurez encuentres en este tema dentro de ti, tú vas a dejar de ser una bomba de tiempo. Lo decía hace un momento, ¿no? Hay personas que ya cuando hay un conflicto y no hay más tema, no hay más que hablar del tema, son personas que ya saben arreglarlo consigo mismas y dicen ya, esto ya aquí le doy carpetazo, esto ya se acabó, no vuelvo a mencionar el tema, no vuelvo a hablar de esto, se cerró para mí y como si no hubiera pasado. Porque además esta es lo padre de irte al Nací para Triunfar, que tú llegas a un punto de tu vida donde tú regresas de este viaje como si no hubiera pasado nunca nada de eso por lo que sufriste. Así de bueno es este viaje. Así es que no te niegues la oportunidad. No te niegues la oportunidad. Así es que, ¿cómo resolver el enojo que siempre está en mi mente de lo que me hicieron porque me acuerdo y me vuelvo a enojar? Precisamente, resentimiento se llama lo que tú sientes.
Tú cada vez que te acuerdas, resientes lo que te hicieron. Se tiene que resolver, se tiene que trabajar. Nací para triunfar. ¿Quieres hacerlo? Vete al Nací para triunfar. ¿Quieres resolver esto? Nací para triunfar. Porque el problema es que te acuerdas y te vuelves a enojar. Y ahí es donde no ha sido solucionado. Por eso lo sigues sintiendo, porque no ha sido solucionado. Tú no le has puesto fin. Tú no has tomado la decisión de calidad de que eso no te dañe más. Entonces yo te quiero decir algo. De por sí, lo que te haya pasado, lo que te hayan hecho, te causó un daño. Entonces imagínate, ya no solamente es el daño que la persona que te lo hizo te causó, ahora es todo el daño que tú te estás causando a ti misma. Ya no es la persona, ¿eh? La persona ya hizo algo, ella ya lo hizo, esa persona ya lo hizo, te hizo un daño a ti, pero tú no te conformaste con el daño que te hicieron aquí, tú te sigues haciendo daño y necesitas restaurar tu amor propio, porque es una cuestión de amor propio. Es una cuestión de amor propio. Cada vez que tú te estás acordando y te estás enojando otra vez, tú te estás haciendo daño a ti misma. A la otra persona no. La otra persona a lo mejor ya ni se acuerda, pero tú te sigues dañando con eso. De verdad que queremos, deseamos y es nuestro objetivo en Universidad de Vida poderles brindar las herramientas que ustedes necesiten para poder resolver su vida, para poder arreglar su vida, para poder mejorar su vida. Si ustedes mejoran su vida, también van a mejorar su entorno. ¿Por qué no hacemos ese compromiso de darnos la oportunidad de tomar las herramientas que ahora te estoy brindando a través de Universidad de Vida con este viaje Nací para triunfar? También hay para chavos de 12 a 17 años. Puedes llevarlos. Imagínate que tus hijos o que tus familiares, tus sobrinos, los chavos de ahora, esta generación millennial que tenemos ahora, imagínate que pudieran aprender a vivir con todos esos asuntos resueltos desde muy pequeños. O sea, el poder que va a haber en ellos, el potencial que puede haber en ellos. Porque así como te han ofendido a ti, tú has ofendido a otros. Y a lo mejor tú has ofendido a tus hijos también. Y has dañado a tus hijos. Y a lo mejor también a ti te gustaría que ellos pudieran resolver todo ese enojo que ellos sienten por ti o contigo, por lo que tú hayas dicho, hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que ahí está la oportunidad y créeme que su vida nunca será la misma. Otra pregunta que me están haciendo, ¿en qué se diferencia el enojo con la dignidad? ¿En qué es diferente el enojo con la dignidad? Muy bien. La palabra digno se puso digno, mucha gente dice, ¿verdad? Han oído esa forma de, esa frase, esa forma de expresarse, se puso digno. Pero fíjense bien, hemos confundido mucho la dignidad con el orgullo. Y la dignidad es totalmente diferente. La dignidad es ser merecedor. Eso es dignidad. Ser merecedor. Cuando tú ves un puesto, dicen digno de confianza. Está hablando de merecedor de confianza. Eso significa dignidad, merecimiento. Significa merecer. Entonces, nada tiene que ver. Nada tiene que ver. El enojo está ligado a la soberbia y al orgullo, lo dije hace rato. Y es bien cierto. Una persona que es sumamente orgullosa o sumamente soberbia es una persona que le dura mucho el enojo, que le dura más el enojo. Cuando una persona desarrolla humildad en ella, es una persona que aprende a resolver rápido. No, yo no me quiero quedar atorada en este circulito destructivo del enojo, no. A ver, ya pasó esto, tuvimos una diferencia, nos enojamos, vamos a resolverlo de una vez. Y next, lo que sigue, vamos a seguirnos queriendo, vamos a seguirnos amando, vamos a seguirnos respetando, vamos a seguirnos abrazando, vamos a seguir viviendo la vida bien. Vamos a seguir viviendo la vida bien. No la vida loca, la vida bien, la vida feliz. Entonces, nada tiene que ver. O sea, no creas que por estar enojado eres digno. La dignidad tiene que ver con merecimiento. El enojo tiene que ver con soberbia. Así queda de claro. ¿Por qué me enojo de todo y hasta conmigo misma? Tienes problemas contigo. Acuérdate, la gente hace cosas, no te hace cosas. El problema es que tú te las has adjudicado todas. Entonces, ¿por qué me enojo de todo y hasta conmigo misma? Estás enojada contigo, estás peleada contigo.
estás enojada con tu situación, estás enojada por cosas incluso que has permitido que no debiste permitir en ti, y obviamente eso no lo podemos resolver en un streaming de 1 hora, no podemos resolverlo ahí, tienes que entrar a un proceso. Universidad de Vida tiene todo para que tú puedas entrar a este proceso. El primer paso, yo te diría, vete al Nací para Triunfar, haz un esfuerzo, haz un esfuerzo. Así como cuando a veces conseguimos para irnos de vacaciones, yo te diría, tus vacaciones jamás volverán a ser las mismas si te vas a este viaje Nací para Triunfar y resuelves todo lo que tengas que resolver. Porque además te voy a decir algo, no resolver todos estos puntos del enojo, no resolverlos, te mantienen siempre en un estado de mediocridad, en un estado de rezago, en un estado de pobreza, no solamente mental, sino también material. Entonces, no sé si alguna vez te has preguntado por qué todo me sale mal, por qué no he crecido, por qué sigo en lo mismo, por qué no has resuelto. No has resuelto la parte más importante, que es la parte de ti, la parte de tu alma, la parte de tus emociones, la parte de tu interior, la parte de tu carácter, la parte de tu temperamento, la parte de tu amor propio. Para finalizar con esto, quiero dejarte este pensamiento en tu corazón y en tu mente. Amor propio es cuidarte. Amor propio es hacer todo lo que esté a tu alcance hacer para salvarte a ti mismo, a ti misma. Amor propio es no hacer nada que te avergüence. ¿Quieres más información de Nací para Triunfar? Estaremos conectados para dártela. Ahí en el chat estamos poniendo toda la información que necesites. Si tú requieres de alguna asesoría personalizada, mándanos un WhatsApp, mándanos un inbox, pero lo que sí quiero decirte es que este viaje de 3 días y 2 noches, Nací para Triunfar, este viaje puede marcar totalmente la diferencia. Así es que no te niegues esta oportunidad. No dejes de darle like a nuestra página, a nuestro canal de YouTube también, por favor, darle me gusta y ponerle ahí en la campanita para que reciba la notificación de cada vez que transmitimos o que tenemos algo para ti de todo lo que estamos subiendo constantemente a nuestras redes. Así es que gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente. Buen día.